Hola, en esta ocasión les voy a presentar la terapia rogeriana. Vida y obra de Carl Rogers. Él se describe a sí mismo de la siguiente manera: soy un psicólogo clínico y creo que un psicólogo de orientación humanística, un psicoterapeuta interesado por la dinámica del cambio de la personalidad, un educador estimulado por la posibilidad de facilitar el aprendizaje. Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, suburbio de Chicago, y fue el cuarto de una familia de 6 hijos. Su ambiente familiar de la infancia se caracteriza con dos rasgos: la fuerza de las relaciones que unían a los miembros de su familia y la extrema rigidez asociada a creencias protestantes. En su etapa universitaria, Rogers se orientó por varias direcciones. Primero se dirigió a la agronomía, debido a que pasó parte de su infancia y adolescencia en la granja de su padre. En sus primeros años de universitario, entró en un periodo de crisis y de evolución intensa. En un cambio que le dio a su orientación profesional, se dirigió hacia el ministerio protestante y comenzó su formación de pastor, mientras que en el marco de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Wisconsin, realizó a los 20 años un viaje a China, lo cual lo influyó profundamente. Descubrió así la diversidad de las creencias humanas y se separó de las convicciones religiosas de su padre. Cuando entró al seminario, escogió el seminario más liberal que pudo encontrar, un curso sin profesor, cuyo programa estaba constituido por las propias preguntas de los mismos estudiantes. Estaba convencido de que jamás podría emprender un camino que le obligara a profesar creencias determinadas. Fue en ese momento cuando se decidió por la profesión de psicólogo y comenzó sus estudios de psicología. Tiempo después, se casó con una muchacha llamada Helen, a la cual conocía desde niño, quien se convirtió en su compañera de toda la vida. Durante 5 años fue profesor de la Universidad del Estado de Ohio, 12 años en la Universidad de Chicago, en donde además de su trabajo como docente, fundó y dirigió el Counseling Center. Después, de 1957 a 1963, pasó a la Universidad de Wisconsin, la cual le ofreció posibilidades para aplicar sus teorías. A partir de 1963 y hasta 1987, año de su muerte, dejó la universidad para dedicarse a la investigación en el Instituto del Oeste sobre las ciencias del comportamiento. Su vida se dividió en 3 partes: el trabajo clínico y práctico de la psicoterapia, la enseñanza y la investigación experimental sobre el proceso terapéutico. Su primer libro fue El tratamiento clínico del niño problema, que data de 1939. En 1942 apareció Orientación y psicoterapia. Esa fue la primera vez que Roger empleó la expresión orientación no directiva para caracterizar su método. Terapia centrada en el cliente fue publicado en 1951. Es la obra monumental en la que las perspectivas de Rogers se desarrollan, se precisan y se articulan de manera sistemática. Sus obras presentan trabajos que se realizan con métodos muy diversos. Hay informes de casos terapéuticos que se acercan al máximo de la vivencia y también experiencias planificadas que utilizan medidas y un tratamiento estadístico. Su intención es la de conciliar e integrar el método clínico con el método experimental. Él trata de satisfacer y de integrar dos exigencias aparentemente contradictorias, una fenomenológica y una experimental. Él es un fenomenólogo en la medida en que la fuente de todo conocimiento auténtico reside en una experiencia inmediata de sí y del otro, una experiencia que, partiendo de lo cotidiano, se desprende de lo que éste tiene de prejuicios y de marcos intelectuales deformantes. El método de Rogers es la comprensión de sí mismo y del otro. El lugar privilegiado de la experiencia inmediata es la terapia, y más particularmente determinados momentos álgidos en que la comprensión es máxima y la distancia consigo misma mínima. Numerosos textos de Rogers tienen un carácter autobiográfico. Por ejemplo, el artículo Persona o Ciencia contiene la siguiente frase: este es un documento muy personal, escrito especialmente para mí mismo. Rogers y sus estudiantes fueron los primeros terapeutas en efectuar trabajos experimentales sobre el proceso terapéutico. Así, los rogerianos definieron de forma operacional aspectos poco palpables, como la actitud positiva del terapeuta hacia el cliente, la empatía, la congruencia y la distancia a la experiencia inmediata. En pocas palabras, Rogers menciona que su epistemología se basa en lo siguiente:
Se puede confiar en la propia experiencia. Una evaluación hecha por otro no sirve de guía. Es placentero discernir un orden en la propia experiencia. Los hechos son amigos. Sobre la psicoterapia. La psicoterapia es un encuentro entre dos hombres, el terapeuta y el cliente. Los únicos factores que operan en la terapia son las disposiciones profundas del terapeuta hacia el cliente, su mayor o menor disponibilidad hacia sus propias emociones y las del cliente, su grado de autenticidad y coherencia interna. El arsenal conceptual, metodológico y técnico del terapeuta sirve de vehículo a sus actitudes, un vehículo que no puede faltar, ya que es producto de las mismas actitudes, pero que no tiene ninguna eficacia. El cliente no es ni objeto de conocimiento ni objeto de acción, es un sujeto en relación respecto al cual otro sujeto, el terapeuta, se sitúa. Entre el terapeuta y el cliente no se interpone ni un papel social ni un sistema conceptual o metodológico. Se trata de una relación humana, integral y auténtica. Sobre el carácter no dogmático de Rogers. La influencia de Rogers se ejerce en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Su pensamiento penetra en varios lugares y también en la educación, así como también en las técnicas de encuestas con la entrevista no directiva, en las consultorías, en el campo de la animación de grupos y de la intervención en organizaciones. Se trata de un pensamiento profundamente abierto, un pensamiento que no fomenta una actitud dogmática en los demás. Rogers es una protesta viviente contra las corrientes dominantes de la sociedad industrializada y el tipo de pensamiento científico que produce. Es en sí una contestación de la sociedad y la ciencia estadounidense. En las concepciones de Rogers, es el cliente y no el experto el que ocupa el lugar central. Por eso él prefiere hablar de "el cliente". Utiliza el término cliente en lugar de sujeto, enfermo, alumno o consultante, con la intención expresa de señalar la originalidad de una relación en la que el ayudado decide hacerse ayudar y no abandona en ningún momento su responsabilidad ni su libertad para resolver sus problemas. Rogers basaba su teoría en la hipótesis de que el individuo es capaz de dirigirse a sí mismo y tiene suficiente capacidad para tratar de manera constructiva todos los aspectos de su vida que pueden llegar al campo de su conciencia. A esa capacidad de autodirección él la llamó growth, la cual se traduce por crecimiento, maduración o desarrollo. La hipótesis del desarrollo postula una tendencia actualizante del organismo, el cual se inclina a perseguir fines que le son propios. Por eso, Rogers entiende al organismo como una totalidad, como un todo. La noción rogeriana de desarrollo, growth, designa entonces un conjunto de dos sistemas acoplados, un sistema motivacional unificado y un segundo sistema de evaluación de la experiencia que funciona como regulador del primero. Estos dos caracteres explican por qué el individuo tiene el poder de dirigirse a sí mismo y también el poder de reorganizar su concepto del ego si está alejado de la experiencia total del organismo. Por tanto, la terapia no es más que facilitar un proceso de cambio espontáneo del cliente. La psicoterapia consiste en liberar una capacidad ya existente en el individuo, considerado competente en potencia, y no en la manipulación experta de una personalidad más o menos pasiva. Teoría de la personalidad. La hipótesis del desarrollo es el fundamento de la teoría rogeriana de la personalidad. Esta tiende a mostrar cómo el desarrollo puede ser modificado, perturbado o restaurado a lo largo de la historia del individuo, particularmente en el decurso de su historia infantil. En un determinado momento de esa historia, aparece el concepto del ego, parte del self del individuo, que no es más para Rogers que la percepción que el individuo tiene de sí mismo, resultado parcial de la diferenciación de la experiencia total organísmica. Es así como Rogers menciona que solamente reaprendiendo a valorarse consciente e incondicionalmente, y de manera no selectiva, sino positiva, el individuo puede aceptar su experiencia tal y como es, sus valores propios tal como son, y de ese modo reducir la distancia entre su ego y su experiencia, la distancia entre su comportamiento y su percepción, por lo cual
La acción del terapeuta consiste en crear condiciones favorables que permitan al cliente un aumento de la valoración positiva de sí. El terapeuta lo logra si él mismo otorga un valor incondicional y no selectivo a todas las manifestaciones de la personalidad del cliente. Rogers denomina no directividad o centrarse en el cliente a esa nueva actitud que debe asumir el terapeuta, actitud no directiva. La no directividad es una actitud hacia el cliente. Es una actitud por la cual el terapeuta testimonia que tiene confianza en las capacidades de autodirección de su cliente. Él dejó de emplear la expresión no directividad para utilizar la expresión centrarse en el cliente a partir de 1951. La razón básica de ese cambio es el carácter negativo del término no directividad, que refleja inadecuadamente los aspectos positivos de las hipótesis y métodos rogerianos. 5 imperativos de la actitud. Estar centrado en el cliente significa adoptar sistemáticamente la actitud definida por los 5 imperativos siguientes. A. Acogida y no iniciativa. B. Centrarse en la vivencia del sujeto y no en los hechos que evoca. C. Interesarse por la persona del cliente y no por el problema. D. Respetar al cliente y manifestarle una consideración real. E. Facilitar la comunicación y no hacer revelaciones. Técnica de la reexpresión o también llamada reformulación. Fue propuesta por Rogers para concretar en la entrevista y también en la animación de grupos la actitud no directiva. En primer lugar está la reformulación como inversión de la relación figura-fondo. En esa idea se sitúa la teoría rogeriana de la reestructuración del campo. Permite aportar algo nuevo en la medida que da al cliente la posibilidad de ver de otro modo su propia percepción. En segundo lugar está la reformulación-clarificación, la cual consiste en descubrir y enviar al cliente el sentido de lo que acaba de decir. Y por último están los comportamientos tipo en la entrevista, que según Porter y Rogers existen 7 distintas actitudes que se infieren de las palabras pronunciadas por el entrevistador. Dichas actitudes son las siguientes: orden, decisión; sugerencia, consejo; evaluación, juicio; sostén efectivo, ayuda, soporte; interpretación; encuesta, exploración y comprensión. Condiciones de la actitud no directiva. Para adoptar una actitud no directiva o centrada en el cliente, es necesario, según Rogers, que estén presentes las 3 condiciones o actitudes que a su vez la definen: la aceptación incondicional, la congruencia y la comprensión empática. Aceptación incondicional. Una primera condición de la terapia consiste en que el terapeuta preste atención a su cliente. Congruencia. Es el término que se emplea para indicar una correspondencia exacta entre la experiencia y la toma de conciencia. Comprensión empática. El estado de empatía consiste en percibir el cuadro de referencia interno de otra persona con exactitud y con los componentes y las significaciones que con él se relacionan, como si fuera la otra persona, pero sin perder jamás la condición como sí. Desarrollo actual del enfoque centrado en la persona. Existe un gran compromiso de actualizar los últimos 20 años de esta terapia, por la trascendencia que ha tenido esta visión del mundo en la práctica de la psicoterapia y de la educación y de otros campos del quehacer humano. Un punto de partida puede ser el consensuar la manera de llamar al enfoque rogeriano a partir de la evolución que el mismo Rogers le ha dado. El primer concepto que utilizó fue el de counseling, que no podría traducirse como consejería, ya que se refería al consejo que la persona se da a sí misma. La terapia centrada en el cliente, que le devolvía el poder a la persona que es sana, y que no es un paciente porque no está enfermo, sino un cliente usuario de los servicios de orientación, y sin embargo, se seguía utilizando el concepto de terapia que aún le daba la connotación de curación, y enfoque centrado en el alumno, para extender su pensamiento al campo educativo y, finalmente, se refirió al enfoque centrado en la persona. Para los propósitos de esta actualización, se habrán de considerar 4 temas como: 1. Aportaciones para la educación centrada en el alumno. 2. Educación y salud. 3. El enfoque comunitario. Y 4. El desarrollo espiritual, todos respaldados con referencias de autores contemporáneos.
Educación centrada en el alumno. Los valores humanistas que habrán de permanecer vigentes en el siglo XXI estarán regidos por el contenido del informe de la UNESCO, en el sentido de que en la práctica educativa sean tres retos que se persigan. 1. Aprender a hacer. 2. Aprender a aprender. Y lo más importante, 3. Aprender a ser y a convivir. Rogers consideraba la posibilidad de que la educación fuera un medio para llegar a más personas, incluso más de lo que era la misma psicoterapia. En la educación centrada en el alumno, se busca generar la responsabilidad personal que posibilite al estudiante hacerse cargo de su propia educación y reconocer sus necesidades primordiales a partir de ser él mismo quien mejor se conoce. Educación y salud. Un paradigma del conocimiento lo es el modelo de desarrollo, en el cual la persona puede identificar que está satisfaciendo sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales trascendentes, y que la satisfacción de las mismas llevará a la persona al desarrollo y a la salud. Este estado de bienestar se presenta siempre y cuando se den las condiciones sociales e internas favorables que facilitan la tendencia natural a ese desarrollo, es decir, la seguridad psicológica, que incluye respeto, escucha y empatía primaria. Enfoque comunitario. Una aportación importante del enfoque centrado en la persona comunitario es la interdisciplinariedad, es decir, la promoción de diferentes profesiones que optimizan su quehacer en el contacto directo al servicio de la persona, como un valor agregado en sus vidas. El cambio social se convierte entonces en una meta dentro de este proceso de transformación de la persona y sus grupos de referencia. La espiritualidad. Rogers replica diciendo que la experiencia religiosa es una expresión que se queda corta, y es por ello que no se considera a sí mismo como religioso. De hecho, la expresión que sería más aproximada sería un ser espiritual. La meditación y los rituales, la imaginería, el trabajo con los sueños y la hipnosis son recursos ancestrales que se han incorporado a la psicoterapia y la educación humanísticas. Como dato importante, se puede afirmar sin riesgo de equivocación que Rogers es el psicólogo norteamericano contemporáneo que ha logrado penetrar más profundamente en el ambiente de la psicología europea. Gracias por su atención, y recuerden que el enfoque rogeriano es solo uno de los 6 enfoques psicoterapéuticos existentes según Celedonio Castanedo. Este video fue realizado por Celeste Ortega Acuña.